Buenos días. Estamos en una serie que se llama Cuando creemos que ya sabemos. Déjame preguntarte, ¿alguna vez has pedido un consejo y en lugar de recibir comprensión terminas recibiendo una explicación? Hoy vamos a estar hablando bajo el tema respuestas antes que escuchar y yo estoy segura que a todos nos ha pasado. Todavía estabas tratando de expresar lo que sentías o lo que pensabas o la situación en la que estabas y cuando no habías ni terminado, ya esta persona había llegado a una conclusión. Ay, Dios mío, ya te habían dicho algo y te respondieron sin escuchar. Y ahora, pregúntate bien, porque esto yo sé que molesta. Uno se queda como, chico, pero ¿por qué no me escuchas antes de decir nada? Pero evalúa si tú también no lo haces. Es posible que nosotros también lo hagamos. Ahora peor aún. Es posible que también nosotros lo hagamos aún con Dios. Que antes de leer la Biblia, yo llegue a ella ya con una idea preconcebida. Entonces la pregunta es, ¿yo escucho para comprender o escucho para responder? Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Proverbios y voy a leerte el capítulo 18, el verso 13 y la bendita palabra del Señor. Dice así, al que responde palabras antes de oír, escucha bien, le es fatuidad y oprobio. En el caso de que no entiendas qué significa fatuo, es necio. O sea que el que responde palabras antes de oír está demostrando que es necio. Pero déjame hablarte de otro personaje bíblico y te voy a leer en el libro de Job, algo que le pasó a Job en el capítulo 42, el verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Más adelante, al final del verso 8, el Señor dice, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Amados, si recuerdas la historia de Job, los amigos de Job comenzaron bien, muy bien. Cuando vieron el sufrimiento de su amigo, fueron a acompañarlo, lloraron con él y se sentaron en silencio nada más y nada menos que 7 días. Usted y yo nunca hemos sido tan buenos amigos como los amigos de Job. Estoy segura que nunca has llegado a un amigo con problema y te has sentado a llorar y a escucharlo calladito por 7 días. Pero el problema es que después comenzaron a hablar. Y cuanto más hablaban, menos escuchaban. Y aquí hay un problema, porque entonces estaban convencidos de que entendían perfectamente cuál era la situación de Job. Según su idea, su razonamiento, según lo que habían aprendido, Dios bendice al justo y castiga al pecador. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo, ¿cuál era el problema? Job había pecado. Sencillo. Ellos usaron una matemática bien sencilla. Bueno, si Dios castiga al pecador y tú estás sufriendo, tú tenías que haber pecado. Nosotros hacemos lo mismo. A veces las cosas de Dios las tomamos demasiado sencillas y nos convencemos y no hay quien nos saque de ahí ni siquiera la misma palabra. El problema es que ya tenían respuesta. Ellos ya tenían respuesta para Job antes de haber escuchado la historia. ¿Por qué? Ellos no tenían curiosidad. Ninguno de ellos estuvo haciendo preguntas. No tenían espacio para la posibilidad de que ellos estaban equivocados. Ellos solo tenían conclusiones. Y cuando Dios finalmente intervino, les dice algo sorprendente. No habéis hablado de mí lo recto como lo hizo Job. Qué advertencia tan seria para usted y para mí. Porque es posible que hablemos mucho acerca de Dios y aún así estar equivocados. Es posible conocer principios bíblicos y aplicarlos incorrectamente. Es posible tener respuestas y carecer de sabiduría. La sabiduría es un don. Y los amigos de Job no fallaron por falta de conocimiento. Ellos entendían bien lo que se les había enseñado. Fallaron porque dejaron de escuchar. Porque escuchar requiere humildad. Responder, pues requiere mucho menos.
Cuando nosotros nos creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de hacer preguntas. Y cuando dejamos de hacer preguntas, dejamos de aprender. Y cuando dejamos de aprender, comenzamos a juzgar situaciones y personas con demasiada rapidez. Y la sabiduría bíblica nos llama a algo diferente. Nos llama a escuchar primero, a comprender antes de corregir, a aprender antes de concluir. Oye, por eso tal vez el apóstol Santiago escribió: todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Recuerdas? Eso está en Santiago 1:19. La madurez espiritual no se demuestra con la rapidez con la que respondemos, mis amados. Se demuestra con qué? Con la disposición a escuchar. Así que yo te invito a que reflexiones. Te voy a dar unas preguntitas, o por lo menos son preguntas que yo uso para mi reflexión propia. Oye, hay quien ha escuchado, o sea, o he ido a escuchar a alguien sin prejuicio, o ya he llegado con prejuicios cuando la persona comienza a hablar. ¿Con qué frecuencia estoy dando yo respuestas sin entender completamente la situación que se me presenta? Importante, ¿será que yo estoy dispuesto a admitir que en algún momento puedo estar equivocado? Miren, yo he escuchado, creo que una sola persona, un solo predicador decir: antes yo pensaba tal cosa, luego aprendí por esta situación esta otra. Solo uno. Que se atreve a decir en algún momento: mi interpretación estuvo incorrecta o estuve equivocado. Oye, también te invito a que te preguntes: ¿qué área de mi vida necesita más escucha y menos reacción? Vamos a aplicarnos todos estos pensamientos, todas estas ideas a nuestra vida diaria. Hoy quisiera que en alguna conversación importante en tu trabajo, en tu familia, haz preguntas, haz muchas preguntas antes de dar una opinión. Escucha bien hasta entender. Repite lo que te están diciendo a ver si en efecto lo entendiste bien. Y no solo te conformes con dar una respuesta, sino con entender que es exactamente lo que te están tratando de decir. Amén. Padre bueno y Padre santo, Dios poderoso, eterno, aquel que realmente nos escucha. Vengo a pedirte perdón por las veces en las que hemos hablado sin entender y sin comprender completamente la situación. Danos un corazón humilde, danos un corazón atento, que cuando escuchemos las demás personas puedan sentir que en efecto no los estamos juzgando, sino que queremos entender bien la situación. Que yo no sea conocida por tener todas las respuestas. No, Señor. Que sea conocida más bien por querer acercarme con humildad a escuchar y con disposición de aprender. Amén. Amados, yo te voy a dar un verso, esto lo añadí en estos días, un verso hoy para memorizarte. Quisiera que te memorizaras Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Recuerda que las personas sabias no siempre son las que tienen todas las respuestas. Por el contrario, a veces son las que todavía están dispuestas a escuchar. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que todo el que te vea pueda ver a Cristo reflejado en ti. Dios te bendiga y mañana tenemos otro tiempo de devocional diario.